Problema. Muy bien, estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, estamos acá reunidos nuevamente en un programa más, como todos los sábados, de 4 a 6. Estuvimos compartiendo una entrevista con el sensei Juan Armando de karate, ¿no? Que tiene su escuela Chotocan acá en Chulucanas. Bueno, estamos ahora en esta parte del programa Libertad con Responsabilidad para compartir con ustedes un tema interesante frente a la crisis política económica que tenemos y padecemos en el Perú desde ya más de 40 años. Y más que quejarnos, más que seguir en los mismos dimes y diretes que se vienen dando en el Perú y por el lawfare que se viene dando, que utilizan la justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial para fines políticos y lograr cooptar el poder, nosotros como liberales clásicos, los que creemos en la libertad individual y los que creemos en la economía de mercado sin intervención estatal excesiva, nosotros proponemos salidas alternativas. Y no soy el único, por eso acá está presente el estimado José Jesús Rivas López, quien también es partidario de las ideas de la libertad, ya lo vamos a escuchar, y queremos proponer no quejas, no pleitos, sino más bien acciones concretas y darles a conocer a ustedes, estimados televidentes y oyentes y los que nos siguen en Facebook, cómo es que algunos conciudadanos de otros países, otros nacionales, han salido de la pobreza. ¿Con qué actividades, con qué acciones, con qué criterios y qué factores han influido para salir de la pobreza, de la miseria? Y en contraste a los países que, los ciudadanos de los diferentes países que se encuentran imbuidos en la pobreza, ¿por qué están así? Entonces nosotros venimos a proponerles alternativas y a enseñarles las lecciones reales para hacer ricas a las naciones. Y aquí, para ir entrando en contexto y podamos ubicarnos, hablamos de hacer ricas a las naciones, a los ciudadanos, a los seres humanos, no hablamos de países, porque país es una esfera institucional, ¿no? Un poco gaseosa. Hablamos de hacer ricas a las naciones. ¿Y por qué decimos naciones? Porque sabemos que un Estado, un país, un Estado, se compone de elementos. Está el gobierno, esa estructura orgánica, jurídica, que está entramada ahí entre instituciones propiamente dichas y que van a trabajar personas. Este es el gobierno. Está como elemento el gobierno. Los elementos del Estado, está el gobierno, está las normas jurídicas que van a regular la conducta de los seres humanos, de los individuos en determinado país. Está como otro elemento el territorio, la circunscripción donde va a desarrollarse las actividades de los seres humanos. Y por último está la nación, que es el conjunto de individuos que van a realizar las actividades. Es por eso que nosotros decimos cómo se hacen ricas las naciones, los ciudadanos, no los países, porque los ciudadanos son los que trabajan, laboran, ejercen actividades comerciales y es una situación que nosotros evaluamos, cómo es que se hacen ricas estas naciones. Y para que conozcan a quien me acompaña en esta oportunidad para hablar de este tema interesante, vamos a darle el uso de la palabra para que pueda presentarse y dar su saludo a ustedes, estimados televidentes, oyentes. Adelante, estimado. Bueno, ya no es la primera vez. Mi nombre es Jesús Rivas López, de profesión artesano ceramista de la provincia de Morropón, Chulucanas. Estamos acá acompañando al doctor. No vengo, digamos, como técnico, siempre lo he dicho, vengo como un ciudadano más, preocupado por la situación de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro Perú, que realmente no salimos de la pobreza, a pesar de que, según los especialistas, Perú tiene dinero, tiene ingresos, tiene recursos,
y a pesar de eso no logramos salir de la pobreza. Realmente hay digamos, un contraste del sur con el norte. En el sur, digamos, según los estudios de los especialistas, donde existe extrema pobreza y pobreza también. En el norte hay pobreza, pero no se siente tanto como en el sur, ¿no? Entonces, también además de esto, todo el mundo conoce los síntomas, ¿no? Todo el mundo sabemos, todos los peruanos sabemos de qué dolencia nos aquejamos, ¿no? Sí. Pero todavía nadie expone, digamos, la solución a estos síntomas, para salir de la pobreza, ¿no? Así es. Y justamente esa es la preocupación que tenemos nosotros, liberales clásicos, que apostamos por, entre otras cosas, un gobierno limitado que no se involucre mucho en las actividades propias de los seres humanos, de los individuos como tales. Y para entrar en el tema, ¿cómo se hacen ricas las naciones? Es una pregunta abierta que se ha pretendido llamar la atención a los conciudadanos para darles estas alternativas de cómo los ciudadanos de otros países han logrado hacerse ricos, ¿no? Ahora, hay un libro de un filósofo, estudiante que le han reconocido como padre de la economía, que este libro se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se escribió se publicó en el año 1776, me refiero a Adam Smith, y esto lo pueden ustedes encontrar incluso traducidos en PDF virtual, o pueden encontrar varias informaciones en YouTube. Pero aparte de esto, hay otras lecciones reales que favorecen a que se hagan ricas las naciones. Pero este libro, por ejemplo, que se publicó en el año 1776, según el autor, Adam Smith se demoró entre 10 años para estudiar todos estos fenómenos y entender cómo es que se hacen ricas las naciones. Y aparte de este libro, por ejemplo, también escribió el tema de las virtudes, ¿no? ¿Qué tienen que ver las virtudes humanas en este caso? Y justamente a él se le criticó mucho porque hablaba supuestamente de un individualismo, ¿no? Hablaba solamente de la persona, hacerse rica y menospreciaba a los demás. Pero eso es una injusta imputación que se le hace a este escritor Adam Smith, porque él defendía las virtudes morales, incluso tiene todo un libro en respecto de las virtudes morales. Él fue profesor también de filosofía y destacaba mucho las virtudes de los seres humanos, y entre ellas pues el ser justos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y para más conocimiento, ustedes pueden ubicar en la Escuela de Salamanca varios autores como Juan de Vitora, un obispo, que hablaba de cómo ser justos en las intervenciones económicas. Y eso son parte de las lecciones que vamos nosotros a proyectar acá en la medida que nos alcance el tiempo, porque son muchas. Por eso decimos que aquí vamos a ir tocando, y a partir de este sábado y los siguientes sábados, si usted nos acompaña también, estimado Rivas, porque el estimado Rivas, como ha dicho, él viene como un ciudadano preocupado, también su padre de familia, comerciante en su especialidad que es la cerámica. Él ha representado a Perú, a Chulucanas en certámenes internacionales y ha visto otras realidades. Y él, preocupado también por mejorar la calidad de vida de todos los conciudadanos, se ha abocado también a compartir su tiempo, su dedicación y lo poco que conoce, igual que yo, humildemente, para hacerles entender a ustedes, estimados televidentes y oyentes de Veraz TV, que hay alternativas, sino que los que tienen el poder, los que han cooptado el poder, no quieren que ese poder se les escape de la mano y nos perjudican a todos. Entonces vamos a ir
pautando, por ejemplo, estimado Rivas y televidentes, hablan de tres factores fundamentales para poder tener riqueza los individuos. Por ejemplo, un factor, el tema de la propiedad privada. Otro factor, el tema de la libertad. Y ahí hay todo un trabajo que han realizado varias instituciones, entre ellas una de las más importantes, la Fundación del Patrimonio, que en inglés es The Heritage Foundation, ¿no? La Fundación del Patrimonio ha dado varias pautas y que mide los índices de libertad económica para obtener riqueza en los países. Y otro factor importantísimo es el tema de la infraestructura que cubra necesidades básicas. Estos tres aspectos, esos tres factores fundamentales que todo gobierno debe implementar para que los conciudadanos se hagan de un ingreso económico que pueda ayudar a su familia y mejorar su calidad de vida, y que es la propiedad, la libertad económica y la infraestructura. Entonces, mi estimado Jesús, ¿cómo usted ve este tema de, por ejemplo, el tema de la propiedad privada? ¿Cómo es que nos ayudaría a los conciudadanos? Por ejemplo, muchas municipalidades están proyectando en titular, me parece una excelente idea, que puedan lograr el anhelado título de su propiedad, y que esto ayudaría para poder obtener un crédito, quizás para obtener también un mejor incentivo para trabajar en mérito a su propiedad, porque sin propiedad no hay progreso, ¿no? ¿No se puede comentarnos algo desde su perspectiva? Sí, bueno, yo siempre cuando converso con algunos amigos sobre este aspecto, les pregunto a veces por qué Cuba, por ejemplo, no se revela, ¿no? Son muchísima gente y muy pocos los que tienen el poder, ¿no? Realmente porque no saben para qué y por qué pelear su libertad. Pues no tienen propiedad privada. Y es ahí lo importante de poseer algo tuyo, algo suyo, te da, digamos, el valor de luchar por tu libertad. Y eso es importante en el ciudadano peruano, porque aún que nos han querido meter ideas socialistas, comunistas, aunque ya lo hemos, digamos, en la práctica se ha hecho, con gobiernos de dictaduras, incluso con el primer gobierno de APRA, donde nos implementaron pues un sistema socialista que nos llevó, digamos, al caos. Aún así no perdíamos nosotros la propiedad nuestra, propiedad privada. Yo creo que al tener la propiedad privada, eso nos lleva, digamos, a empoderarnos sobre cualquier gobierno usurpador, dictatorial, cosa que no podríamos nosotros permitir, como lo permitieron, digamos, Venezuela, cuando el señor Chávez decía exprópiese. Había una empresa, exprópiese, ¿esa empresa de quién? Es de una empresa privada, exprópiese. Y pasaba supuestamente al ciudadano, pero en realidad no pasaba directamente al ciudadano, sino pasaba al gobierno, cosa que pasó con Juan Velasco Alvarado, cuando dio las tierras y prácticamente los puso en este sistema de cooperativismo, que realmente para hacer uso de la tierra tenías que pedirle permiso al político, que es prácticamente el dueño de esas cooperativas, y al final de cuentas fue un fracaso. Yo creo que el peruano aún tiene, digamos, ese poder, de tener la libertad de poseer algo. Y justamente creo que se acaba de ver una ley donde el que invadió un terrenito y por posesión, bueno, ya le están dando su título, que realmente teniendo el título de alguna propiedad o una posición que tú estás ocupando, tienes, digamos, un nivel, subes a otro nivel, porque ya esa propiedad te va a servir para que tú saques un crédito, que la dejes empeñada o simplemente tengas el valor de decir que tienes una casa, una propiedad. ¿Dónde está? ¿Y qué defender? ¿Y qué defender? Exactamente es eso. O sea, por ejemplo, si tú tienes una propiedad y si tú no la tienes nada, como los cubanos realmente que no tienen nada,
pues, ¿a qué vas a exponer tu vida, tu propia vida, no? Escuchaba de unos videos donde los cubanos, cuando Fidel llegó a entronarse en el poder, le decía, bueno, Fidel, mi casa es tu casa, ¿no? Y le entregaban la propiedad al gobernante, pues. Y es claro la enseñanza de la sabiduría antigua, digo yo, cuando nos hace referencia de que si le damos poder al rey, según el libro 2 de Samuel, ¿no? El capítulo 8, si le damos poder al rey, le damos bienes, o sea, habla de caballos, ¿no? Le damos caballos, oro, entonces él va a tener poder sobre los demás, porque si va a tener más que los otros conciudadanos, porque al fin y al cabo es un ser humano más, pero va a tener más poder, entonces va a abusar de ese poder. Y es justamente el autoritarismo, el abuso de poder que hace un conciudadano con un grupito de individuos que lo acompañan por encima de los derechos de los demás. Entonces, uno de los factores importantes para ser rica de las naciones a los conciudadanos es la propiedad. Y que la propiedad está reconocida ya en la Constitución Política, en el artículo 70, pues, cuando habla pues, que la propiedad es inalienable, ¿no? Y que si te la quieren expropiar por parte del Estado te tiene que pagar una contribución, ¿no? Se tiene que pagar, valorizar, pero muchas veces es un abuso de justiprecio. Un justiprecio que no es el adecuado. No es el valor comercial que tiene, ¿no? Exacto. Digo que es importante, digamos, también para, digamos, si queremos, digamos, ir paso por paso, como tú dices, en digamos, proponer ideas sí. para el resto de gente sí, del no pueblo. No, pues, o sea, es como decir, por ejemplo, por bendición, el pueblo decide y vota por un candidato liberal. El pueblo le exige, y sobre todo la parte contraria de, digamos, la izquierda le va a exigir, en 4 años, 5 años, el Perú se va a volver potencia. Pero no es así, es todo un proceso. Es todo un proceso. Las naciones ricas que ahora dominan el mundo, fue todo un proceso y fueron de extrema pobreza. Mira Japón, mira China. China, pues, digamos, el mismo Mao mató millones de chinos de hambre, y sobre todo de hambre, ¿no? Y realmente ahora domina un poco la economía mundial, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo se hizo rica esa nación? No fue, digamos, de la noche a la mañana, fue todo un proceso. Por principios de base cristiana también. Efectivamente, pues porque ahí antepusieron la fe, antepusieron a Dios, y realmente lograron una estabilidad económica y un poder económico que hasta ahora lo sustenta, ¿no? Perú puede ser lo mismo, o sea, pero necesitamos, digamos, todo un proceso y cambiarle la idea de que no es bueno trabajar, que el gobierno se encargue de todo, que el papá gobierno me dé todo, de comer, de vestir, de calzar, cuando en realidad eso nos está perjudicando, a la larga nos perjudica. Un ejemplo claro, hace poco, pues, Venezuela, digamos. Venezuela, el gobierno, yo me encargo de ustedes, no se preocupen. Yo te alimento, te doy la gasolina, gratis, y eso es lo que nos... Mira ahora las consecuencias. Bolivia, ahorita el caso de Bolivia. Bolivia ahorita, digamos, ya llegó a un extremo, pues, de pobreza. Bolivia. Y está en los años como los 80, 85, como Perú, ¿no? Haciendo cola. Imagínate. Y ahora el tema de volver a recalcar que la libertad también te da las condiciones de trabajo. Si tú tienes un buen trabajo, trabajas duro, obtienes un ahorro, compras tu propiedad y la defiendes porque te ha costado obtener ese ahorro en tu trabajo para obtener esa propiedad. Y esa propiedad tú la vas a defender. Claro. La vas a defender, y ese es digamos, el punto cuando las personas están en el poder y son de izquierda y quieren meterse contra la propiedad que es de uno. Tú lo paras, pues, ¿no? Lo enfrentas y le dices, ¿sabes qué? Espérate, esto me ha costado mi trabajo. ¿Cómo me vas a venir a expropiar? ¿No? Claro. Y eso muchas personas no entienden. Y vamos al tema que mencionaba de lo público, ¿no? Piensan que el Estado, que el gobierno, sí, pues hemos hablado de los elementos del Estado, que el gobierno va a solucionar los problemas de la gente cuando es
los mismos ciudadanos en la libertad de ejercicio, con responsabilidad y ejerciendo un derecho natural que es la propiedad, porque estás en un determinado territorio, como administradores que somos, ¿no? Vamos a ser reconocidos en el derecho de la propiedad, vamos a intercambiar, a negociar y vamos a servir a los demás, ¿no? Como hacen muchos conciudadanos, a los que le llaman los informales muchas veces, porque no tienen los incentivos de parte del gobierno para formalizarse, ¿no? Y eso lo vamos tocando a medida que vamos avanzando, pero voy a esto, el gobierno no tiene dinero público, o sea, para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Lo que tiene el gobierno es dinero de todos los ciudadanos que contribuimos a través de los impuestos, ¿no? Y como decía Margaret Thatcher, y que aquí invito a los televidentes a poder seguir a esta política, ¿no? Inglesa, que defendió mucho el tema de la propiedad y de la libertad para los conciudadanos, sus conciudadanos, y es un gran ejemplo a seguir, amén de que batalló mucho con los sindicalistas, y ese es otro tema que también lo vamos a abordar, porque son muchas aristas que hay aquí y que tenemos que evaluarlos, y que los próximos candidatos deben ofrecernos salidas reales, ¿no? Como se han dado en otros países para ser ricas, a sus conciudadanos. Entonces, iba esto al tema de que el Estado, el gobierno no va a solucionar el problema, porque es en libertad, con responsabilidad de los ciudadanos, que vamos a hacer la dinámica comercial. Por ejemplo, un panadero se encuentra frente a una necesidad de obtener satisfacer necesidades básicas propias para su familia también. O sea, sale a hacer su trabajo, a lograr su pan, venderlo, porque quiere ganar, ¿no? Quiere obtener una ganancia. Y, por ejemplo, los profesores que salen, se hacen profesionales para trabajar, ir a educar, pero también obtienen una ganancia. O sea, todos trabajamos porque queremos ganar y satisfacer necesidades propias de nuestra familia. Entonces, el Estado, si permitiera que con nuestra propiedad, declarar que nuestra propiedad, cosa que están haciendo muchas municipalidades, y permitiera ejercer nuestra libertad sin coacción y sin opresión con los impuestos, ¿no? y bajando la cantidad de ministerios, nos haría un bien. Y el tema, por ejemplo, de la producción, de poder traer maquinaria pesada, de traer innovaciones tecnológicas sin tanta carga arancelaria ni burocrática para poder efectivizar mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso de usted, como ceramista, necesita máquinas mucho más especializadas para hacer una mayor producción, y esa producción va a significar un mayor ingreso y una mayor o mejor calidad en sus servicios o productos para satisfacer necesidades de a quienes usted vende sus productos. Entonces, eso permite la propiedad y la libertad. Y eso que estamos aquí solamente viendo el tema de la propiedad como un derecho, por ejemplo, del suelo, y no estamos viendo el tema de la propiedad del subsuelo, que ese es otro tema que nos quita también fuerza en lo que es el ejercicio de la propiedad, por ejemplo, en los recursos naturales que se encuentran debajo del suelo, del subsuelo, ¿no? Porque el artículo 66 de la Constitución Política habla de los recursos naturales. En esencia es que los recursos naturales, renovables y no renovables, le pertenecen al Estado, al gobierno. Entonces, él da las facilidades a quienes quieren invertir y extraer esos minerales para trabajarlos y venderlos, ¿no? Entonces, y ahí hay comunidades campesinas, por ejemplo, hay ciudades en donde hay yacimientos, hay
minerales, pero como no hay un ejercicio pleno del derecho de propiedad del suelo y del subsuelo, entonces el gobierno le quita ese derecho a estas comunidades campesinas, a estos conciudadanos, para concedérselo a otros individuos, a otras empresas, y ahí genera un conflicto. Entonces, el ejercicio pleno del derecho de la propiedad es un reconocimiento de un derecho natural. Es un derecho natural como es la vida, la propiedad y la libertad, son derechos naturales. Y lo que hace la autoridad, lo que hace el gobierno es simplemente declararlo, como decía usted, ¿no? Donde tienes un terreno, te declaran propietario. Ya no tienes que exigir más, porque es un derecho natural. Si de repente algo que acotar. Claro, digamos, acá en el Perú sería ese derecho recortado, digámosle así, porque tú tienes derecho solamente arriba, ¿no? O sea, el suelo. Pero sí, ¿qué tal si en tu casa, que con papeles y todo dice tú eres el dueño José García, pero de repente haces una zanjita pues abajo y encuentras oro, por ejemplo? ¿Ya? Claro, no digo que digo. No, ya no es, ese no es tuyo, porque está en el subsuelo ya, pues ya no es tuyo, es de quién, de los políticos, del gobierno. Viene acá, te expropia incluso, ¿cuánto construiste tu casa? 200.000, no, te doy 20.000 y te me vas. Listo. O sea, esa media, digamos, ese derecho que es natural del ser humano, porque es gracias a su trabajo, a su esfuerzo que logra la propiedad privada, y realmente a medias, a medias. Y realmente nos han metido en la cabeza de que una necesidad, como dijo Perón, creo, Eva Perón, de Argentina, que una necesidad es un derecho. No es así, pues. O sea, yo tengo necesidad pues de un Lamborghini, un carro de lujo, ese es mi derecho, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Realmente los derechos son naturales, que nacen con uno, ¿no? La libertad, la vida, la propiedad al esfuerzo de tu trabajo, ¿no? Yo creo que en realidad faltan, digamos, políticos que realmente den ese real derecho, suelo, subsuelo. Tú eres dueño de lo que tienes abajo también. Y evitaríamos tantos conflictos y muertes, a pesar de que hay muertes, no hay ni una solución definitiva, ¿no? Por ejemplo, en el sur del Perú, realmente, ¿cuántas veces quieren hacer realmente la minería legal? Nacen los líderes que se llenan de plata porque comienzan a extorsionar al empresario, le dan dinero y se callan un poco la boca, se le acaba su dinero, otra vez empiezan con la revuelta y nunca es de acabar eso. ¿Se perjudica? ¿Quién se perjudica? La gente pobre de ese sector, ¿no? Imagínate, por Cusco dice, hay un Lares, creo que es el distrito más pobre del Perú. Cusco, imagínate, es el ombligo del mundo y hay gente de extrema pobreza. Y una de las 7 maravillas del mundo que tiene. Imagínate, y ahí hay pobreza, y hay sitios bien pobres. Por eso yo digo que en el sur hay bastante pobreza, hay pobreza extrema, en el norte hay pobreza. Por ahí algunos focos realmente donde hay extrema pobreza, tal vez porque no llega el Estado, porque realmente es la creencia que nos han hecho creer, nos han mentalizado que el papá gobierno tiene que darnos todo, que el presidente o presidenta tiene que darnos de comer, de vestir, de calzar. No es así. O sea, no nos dan realmente la libertad para nosotros desarrollarnos sin que el gobierno nos meta la mano, digamos, ¿no? Como tú dices, si nos hubiéramos puesto, digamos, todos de acuerdo en que los congresistas, porque también depende mucho de los congresistas, disminuyan, por ejemplo, los impuestos. Pero para disminuir los impuestos se quedarían sin sueldo los trabajadores de aquellos ministerios que no nos sirven para nada, ¿no? Entonces deberíamos una reforma, solicitar una reforma ahí, política, donde disminuyan los ministerios. El Ministerio de Cultura, ¿de qué nos sirve? Para fomentar y financiar películas que van en contra de nuestra cultura. Sí. Realmente, ¿no? El Ministerio de Agricultura sirve. Preguntémosle a un agricultor, ¿sí, pero ¿le sirve a él realmente? Tú que eres hijo de agricultor, realmente a veces parece que no,
y ahí se va el dinero. Por ejemplo, el ministerio, tú lo has investigado, el Ministerio de Salud, el presupuesto se va mayormente para administración, gastos corrientes. pero realmente necesitamos un especialista que nos opere, que no nos... Yo a veces me pregunto, acá tenemos un hospital de alta complejidad y realmente cuando hay una persona grave lo mandan a otro, a Piura, Sí. y en el camino se muere. O sea, ¿para qué sirve esa infraestructura grande y moderna? Es cierto. Por ejemplo, tocamos el tema del Ministerio de Cultura, que es uno de los tantos. Hay un libro que ha escrito Pilar Roca, una señora Pilar Roca ha escrito un libro, Mister Tafo le llama. Y este libro ahí desenmascara toda la corrupción que hay en el Ministerio de Cultura. Y solamente por tocar un tema. Y interesante lo que mencionaba, el excesivo estatismo, le llamo yo, le llamamos los liberales. Hay un estatismo, corrupción, ¿no? Exceso gasto fiscal, ¿no? Los impuestos mal empleados, ¿no? Y el gobierno se ha apoderado de tantas funciones le hablo a través de los ministerios, función de agricultura, función de salud, función de educación, función de cultura, función de comercio internacional, muchas funciones y las emplea o las realiza mal. Y nuestros impuestos, o el dinero que pagamos los peruanos, los emplean mal. Entonces hay estatismo, que no es lo mismo que Estado, porque el Estado es diferente que estatismo. Estado para cumplir funciones naturales para el cual fue creado, y lo vengo repitiendo siempre, los liberales clásicos lo repetimos siempre, el Estado del gobierno es limitado, y lo han dicho muchos estudiosos que se dedican a la función de administrar justicia, realizar obras de infraestructura, que es uno de los factores importantes, y el de darnos seguridad. Entonces, estatismo, hay muchas funciones que el gobierno está realizando y las realiza mal, entonces muchos ministerios mal. Y volviendo al tema de la propiedad, por ejemplo, la ley de la consulta previa, aquí en Tamborante y Huancabamba, Yabaca, que se realizó la consulta previa por el tema de la minería, dijeron, no queremos minería, no queremos aprovechar nuestros recursos naturales para la agricultura, la ganadería y defender nuestros páramos. Está muy bien. Los conciudadanos han dicho, no queremos minería, queremos el medio ambiente, queremos la agricultura, queremos la ganadería. Pero a pesar de eso, el gobierno abusivo pretende imponerse a la fuerza, por fuerza de la ley, para realizar la actividad económica de la minería. Entonces, está vulnerando también el derecho de la propiedad y de la libertad de estos conciudadanos. Y entonces preguntarnos para qué hace el gobierno una consulta, les pregunta si se va a imponer después con apoyo de algunos malos dirigentes que se tienen, lamentablemente. Entonces, pero la otra cara de la misma moneda es que no hay desarrollo en la agricultura, no hay desarrollo en la ganadería, el medio ambiente no está bien cuidado, a pesar de que hay un Ministerio de Medio Ambiente ineficiente también. O sea, a eso voy, estimados televidentes, estimado Jesús. O sea, decimos, hay un derecho de propiedad que es un derecho declarativo porque es un derecho natural, ¿no? Pero el Estado se roba tantas facultades que no deja que los individuos puedan ejercer libremente ese derecho de propiedad y obtener lo mejor para sí mismo y para su familia. Claro, mira, con respecto al tema de la minería, o sea, es como decir, el agricultor, me consultas tú, gobierno, y te estoy diciendo que yo no quiero minería, porque realmente no la quiero, ¿no? Pero, o sea, ¿para qué me preguntas si de todas maneras lo vas a hacer? Pero el tema está en que, o el detalle está en que el agricultor no permite la minería formal, legal,
pero permite una informal, que tal vez en complicidad, digamos, con las autoridades, ejercen ahí. Y a la prepo, ¿no? A las amenazas, y se efectúa una minería contaminante realmente. Pero tú me preguntas, gobierno, si quiero o no quiero minería, yo te digo que no, pero me abandonas porque te digo que no. O sea, si yo soy agricultor, yo te he dicho que en mi zona no hay, o varios agricultores se pusimos de acuerdo y dijimos que en minería no hay, por venganza tal vez, te abandonan ese sector y ya no hay nada ahí. Pero si tuviera, digamos, menos Estado, menos estatismos, realmente ese agricultor sería, digamos, un agricultor rico, porque tendría menos impuestos que pagar, más dinero que le quedaría por su producción, y realmente no dependería tanto de estos ministerios, de este gobierno realmente. O sea, solito sobresale, y lo están demostrando grandes países en el mundo, ¿no? Israel, por ejemplo. Hay agricultura, realmente hacen agricultura en el desierto, se dice, ¿no? Igual, y acá que el Piura, la región Piura tiene, pues, digamos, sus climas como para que Piura sea, digamos, potencia en agricultura, estamos metiendo minería. Cuando los agricultores y la población están diciendo minería, no queremos gobierno. Así es. Pero por venganza te abandonan. Lamentablemente. Y al final de cuentas ese agricultor se ve en la necesidad de permitir la minería ilegal. O sea, no es tal vez por voluntad propia, pero tal vez por necesidad. Mira, por aquí una hectárea, por ahí he visto algo, de métete ahí. Y al final de cuentas, ¿quién pierde? Perdemos todo como nación. Claro, porque justamente la producción, comercio, es un motor de la economía, pero ejerciendo la propiedad y su libertad. Como dices, el gobierno, como venganza, porque no le permites una determinada actividad económica como la minería, entonces desampara al agricultor o le quita el mínimo presupuesto que se ha destinado para alguna actividad, entonces no le queda de otra que someterse a lo que diga el gobierno. Pero la alternativa es decirle al gobierno: no queremos Ministerio de Agricultura, no queremos Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque a la final no ayuda al agricultor, no ayuda a cuidar el medio ambiente, entorpece la dinámica comercial, encarece los productos y los servicios, y los ciudadanos están abandonados. Entonces, ese presupuesto que se destina a estos dos ministerios que estamos hablando, solamente de Agricultura, de Minería, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minería, incluso, 3 ministerios ahí, que entre ellos están ahí como dándose vuelta, pero no solucionan los problemas reales de la gente. Solamente por poner ese ejemplo, cuidado del medio ambiente. Mira, y otro ejemplo ahorita, una gran oportunidad, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, realmente le ha subido el impuesto a Vietnam, aranceles, a Vietnam, que era realmente el primer productor de café que vendía en Estados Unidos. Y ese café, si sigue comercializando café Vietnam, prácticamente va a llegar carísimo. Pero al Perú no le ha subido los aranceles tanto, ¿no? Suspendido, o sea, 10%, pero claro, 10% que es así por el Tratado de Libre Comercio. Pero tiene la posibilidad de que los agricultores peruanos suplan ese mercado. ¿Te das cuenta? Esa es una oportunidad. Si los agricultores tuvieran esa fortaleza económica o ese capital, ya estuvieran ahí metiéndose en ese mercado de Estados Unidos. Exactamente. Y esa es oportunidad que el político le quita al agricultor, le quita al peruano, porque está pensando en que más impuesto, yo te voy a dar más bonos, más subsidios, y al final de cuentas lo perjudica, lo mantiene pobre a la peruana. Por ejemplo, tú quieres vender, digamos, poner una farmacia y te caen toditos los supervisores, que pague esto, que pague lo de acá. Al final de cuentas, ya ni para qué pongo mi farmacia. Y ese es otro de los puntos de eficiencia regulatoria, que, como le digo aquí, son varias aristas que son vamos cosas a tocar.
Y lo que dice, claro, el tema de la libertad de comerciar, ¿no? O sea, no tiene la capacidad económica porque como son tan altos los impuestos directos e indirectos que se pagan los productos, por ejemplo, para producir una hectárea de terreno tienes que pagar la semilla, los agregados para poder limpiar, ¿no? El trabajador, Los horas hombres, el trabajo, ¿no? El riego, todas esas cosas va implícito un pago y esto ya va agregado los impuestos. Impuesto general a la venta, el más común, impuesto selectivo al consumo, entre otros. Entonces va generando impuestos directos e indirectos. Entonces, ¿pero por qué nos imponen carga tributaria? ¿Por qué nos imponen estos pagos que hay que pagar el gobierno? Porque básica y sencillamente, si no se pagan los impuestos, el gobierno no podría pagar a los funcionarios que tiene como servidores, y que no estoy en contra de ellos, sino que lamentablemente se ha generado tanta carga burocrática, tantos ministerios que hacen más caótica la vida de los ciudadanos y no generan o no permiten generar riqueza. Entonces, y encima, por lo peor de todo, que no hay libre competencia o una economía, que es otro punto, otro factor que genera riqueza, una economía libre o libertad económica, y por eso no vamos a pasar el tiempo acá, pero por lo menos no hay esa libertad económica, ¿no? Y que eso se divide en 12 puntos, ya lo vamos a tocar, pero, o sea, al no tener esa libertad económica, más la carga tributaria, los impuestos directos e indirectos, más que el gobierno no te permita el hacer negocio directamente para intercambiar bienes y servicios, pues nos tiene ahogados. Y no hay la libre competencia para intercambio de bienes y servicios. Y la propiedad que ostentamos no ayuda mucho, porque, y aquí se me viene otro tema, el tema de obtener crédito. Por ejemplo, uno dirá, pero no, vamos al banco, pedimos crédito y ya está. Pero ¿qué pasa con los bancos? Te aplica tasas, te impone tasas, ¿cierto? Intereses, y que muchas veces son altos. Pero esto se da porque hay un oligopolio de bancos. No hay libre mercado para que pueda haber más bancos, como en Canadá, 60, 64 bancos. Panamá hay 60 bancos. Somos 28 millones, creo. Así es, son menos habitantes y más bancos. Entonces hay competencia y para dar en el Perú solamente hay 19 bancos para 33 millones. Y eso es. O sea, y los más rankeados, que son 4 o 5 bancos. Claro, los más poderosos. Los que han creado el oligopolio financiero, digamos, que es prácticamente una familia. Exacto. Dos familias. Y no hay una eficiencia en estos beneficios que podríamos obtener, porque hay un oligopolio y eso se aprovecha. Y como no hay competencia, entonces pagamos los ciudadanos. La vez pasada yo me refería que de la universidad te están, digamos, adoctrinando, que sales y tienes que ir de frente a lo estatal. Pero porque el profesional tiene esa única opción de irse a lo estatal, ¿no? Porque no hay oportunidades en el sector privado. Digamos, si hubiera un libre mercado, como tú lo estás diciendo, menos impuesto y mayor inversión privada, ese profesional no se iría para el sector estatal, sino se iría para el privado. Es más, debería el privado pagar más que lo estatal. Es acá al contrario, el estatal te paga más que el privado. Pero al pagarte más, o sea, significa que saca más impuestos de la gente, de ellos mismos, de los trabajadores estatales también. Y cuando vamos a comprar a la tienda, el producto está caro. Está más caro. Porque eso, o sea, la economía es acción humana. Es una acción natural, digamos, del ser humano, la economía. Por eso que también habla de la mano invisible, Adam Smith, que realmente es la regulación natural del mismo mercado. Pues, si está un producto caro, ¿para qué compro un producto caro? ¿No? Lo regulas hasta que baje de precio y el mismo mercado lo hace bajar de precio. Pero si es que hay competencia. Porque si no hay competencia, tú te has obligado a comprarle al único proveedor, al único vendedor.
y en pésimas condiciones. Y empieza el monopolio. En cambio, con la competencia en un libre mercado, va a permitir de que haya una calidad del producto o del servicio a un costo justo, un precio justo y satisface las necesidades. El monopolio de hace poco que del suero, por ejemplo, A ver. que realmente si te pones a mirar solamente es 2 proveedores. Exactamente. ¿Y a dónde vas a reclamar y quién le vas a pedir? Si... O sea, Bueno, realmente el Estado peruano necesita, digamos, la reforma. Y la necesita inmediatamente, ¿no? Sí. No hay que esperar, digamos, después que venga pues alguien que nazca con esas ideas y comience a candidatear y de aquí pues a 20 años. Bueno, no es eso. O sea, debería ser ahora o seguimos en lo mismo, ¿no? Pero por lo menos que de acá podamos entender de que estos tres factores, la propiedad, la libertad en economía, el intercambio de bienes y servicios y el trabajo de la infraestructura, podamos ver en las propuestas que nos van a hacer los candidatos y podamos por lo menos discernir y evaluar qué candidato por lo menos habla de estos conceptos. Porque esos conceptos yo no los he aprendido en la universidad, yo no los he aprendido en el colegio secundario, a mí no me han hablado de qué es socialismo, de qué es comunismo, de qué es liberalismo, ¿no? Que es capitalismo, que es un insulto al capital, porque capital tenemos todos, somos seres humanos, nos creó con dones y talentos, el divino creador. O sea, ya tenemos un capital, un don, un talento que podemos, con nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, sin coacción y sin intervención del gobierno, hacerlo mejor con un proyecto de vida, en libertad, con responsabilidad y ejerciendo el derecho natural de la vida, de la propiedad, para satisfacer las necesidades propias y de los demás. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es de que ustedes, estimados televidentes, puedan entender que hay políticas públicas que se han realizado en otras naciones y han hecho prosperar, ¿no?, a sus conciudadanos. No lo que nos quieren ofrecer de que más ministerios, que más gobierno, porque a la final eso significa más impuesto y más coacción a nosotros. Por ejemplo, el tema de que a los empresarios ahora les han puesto trabas o límites para que hagan unas declaraciones para obtener beneficios dentro de los 30 días y no dentro de 12 meses, como era antes, ¿no? Y eso es un impuesto, claramente, es una coacción que están haciendo. Porque si tú no lo haces en la fecha límite, pagas una multa. Así es, entonces, esa es una coacción. ¿Y qué pasa cuando a los empresarios, por poner un ejemplo, a los panaderos, les aplicas impuestos selectivos al consumo que ya se ha aumentado para obtener la harina, por ejemplo? Le aumentas el precio de la harina, porque hay todo el aumento del transporte de la harina, el impuesto al combustible, hay un impuesto ahí, entonces el transportista ya no te va a dejar el mismo precio, sino te va a aumentar el costo del flete, ¿no?, por transportar la harina. Llega al mercado con un precio superior y llega al panadero con un precio superior, ¿no? Entonces, el impuesto hace que suba el precio. El panadero tiene que subir. Y el panadero, pues no le va a quedar otra que subir el pan o reducirlo en tamaño del pan, como ya está sucediendo ahora, ¿no? Yo recuerdo antes cuando niño, un pan grande que daba 9, 8, 9, Con solo. 2 panes estaría llenado Sí, ahí. ya, pues, y ahora pues el pan se ha reducido. Pero un claro ejemplo también igual, por ejemplo, tú vas, bueno, mi esposa iba a precio 1 y un aceite, 1 litro. Ya. 1 litro, exacto. Digamos 5 soles, no me acuerdo el precio, pues 5 soles. Y al otro día estaba 5 soles, pero ya le habían reducido, ya no era 1 litro, sino 900 mililitros. Y le va reduciendo para que el comprador no se vea, entre comillas, afectado, pero le está vendiendo menos cantidad. Por eso. Igual que el panadero. La leche también que aumenta. O sea, eso de los impuestos afecta
afecta a la propiedad, y no hablemos de propiedad solamente de la tierra, hablemos de la propiedad individual, el tener el ingreso, por ejemplo, ¿no? Los salarios. Esto del salario mínimo también es otro engaño, muchachos. Porque ¿qué pasa? Aumentas el salario, listo, aumentó el salario mínimo para pagarle al trabajador, pero el trabajador, el empleador ya no le va a poder pagar a sus 20 trabajadores el salario mínimo que es impuesto por el gobierno mediante un decreto. O sea, ya si le pagaba, bueno, 950 que es el sueldo mínimo, ahora es 1120. 1125. 1125. Entonces, va a tener que despedir a unos cuantos empleadores y tener los mejores, porque ya no les va a alcanzar para pagar más. O, en todo caso, va a encarecer los productos, los servicios al consumidor final, o va a pasar lo que has mencionado del ejemplo del envase, ¿no? Que ya no es de 1 litro del aceite, sino, entonces reducir la cantidad. Es que eso distorsiona el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno se mete a hacer cosas que no debería hacer y descuida las otras que sí debería hacer, como es la seguridad. Sus funciones naturales del gobierno. Por ejemplo. Es que los impuestos son un robo, pues. Porque si nos vamos a la historia, pues se dice pues que la historia del Estado fue, digamos, que las personas por naturaleza, su núcleo familiar, el esposo, la esposa, los hijos, y se unieron varias familias y crearon tribus, ¿no? Pero llegaban los delincuentes y comenzaban a matar y a quitarles a la gente de esa tribu lo que producían, ¿no? Y así sucesivamente. Se llevaban todo realmente lo que producían esos tribus o esos clanes, y realmente cuando se dieron cuenta los delincuentes, dijeron, mejor formemos el Estado, pues no los matemos, porque a pesar de que los robaban, los mataban. No robemos, pero no los matemos, pues, y vamos creando el Estado, y ahí se fue formando el Estado, ¿no? Una institución de robo prácticamente, y le imponemos, nos hacemos trabajar, mediante impuestos les robamos, y es un robo legalizado, normalizado. Por eso que cuanto más impuestos paguemos, más nos roban a nosotros. Ese es de hecho, o sea, es por naturaleza que el gobierno va a querer cada día más impuestos para mantenernos pobres, pero ese es el gobierno que realmente no nos quiere sacar de la pobreza, porque si hubiera un líder, un gobierno realmente que quisiera, vamos a hacer las reformas del Estado peruano para liberarnos de la pobreza, porque estamos realmente poco a poco estamos a prisioneros de la pobreza y necesitamos que nos liberen de este tipo de pobreza. A pesar, vuelvo a decir, a pesar de que el Perú tiene muchas posibilidades en recursos naturales para dejar de ser pobres, y esta vez no nos engañen, puede que se exporten en un país rico, ¿no? Sí, que reformen también el tema de los recursos naturales, el artículo 66, que también el subsuelo le pertenezca a los individuos que tienen una determinada porción de terreno para poder ejercer la propiedad también del subsuelo. Ahora bien, como le había indicado, la Fundación del Patrimonio, que lo pueden encontrar en inglés, bueno, en español, pero ya en inglés aparece como la Heritage Foundation, habla de 12 aspectos de la libertad económica medidos en el índice, que habla sobre el índice de libertad económica, ya entrando el tema de este otro factor, aparte de la propiedad, de la libertad y el mercado libre, ¿no? ¿Cómo es que se determina un mercado libre? Y esta Fundación del Patrimonio ha establecido 12 aspectos importantísimos y que vale la pena ir leyéndolo línea por línea y explicándolo, porque es importante, y que me gustaría que esto puedan escucharlo quienes van a votar por un determinado candidato, que le hablen de estos temas, ya no de lo mismo. Si queremos que haya un cambio, si queremos mejoras para nuestras vidas, entonces tienen que haber propuestas diferentes a las que tenemos.
Y estos 12 aspectos de la libertad económica los divide en 4 grandes grupos, estimado Jesús. El Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura del mercado. Estos 12 aspectos de la libertad económica, por ejemplo, dentro del Estado de Derecho hay tres aspectos fundamentales. El derecho de propiedad, la eficacia judicial y la integridad gubernamental. ¿Mira? Y en el tamaño del gobierno, la carga fiscal, el gasto público y la salud fiscal. En el tema de la eficiencia regulatoria, la libertad empresarial, libertad laboral y libertad monetaria. Y en el tema de la apertura del mercado, la libertad comercial, la libertad de inversión y libertad financiera. Estos 12 aspectos divididos en 4 grandes bloques o grandes pilares determinan la libertad económica. ¿Cómo estamos, señora? Ni siquiera 5 minutos. Entonces, aquí es interesante el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho, así tal cual suena, no como lo que tenemos ahora, un Estado de leyes. Tenemos muchas leyes, excesivas leyes. Y decía Tácito, este filósofo romano, que cuanto más leyes tiene un gobierno, más corrupto es. Entonces, ¿por qué buscar que los congresistas generen más leyes, entre comillas, cuando lo que en realidad deberían hacer los congresistas y deberíamos exigir es que eliminen leyes que nos atan y que nos coaccionan y que nos oprimen? Ese sería, digamos, el trabajo de los próximos diputados y senadores. Eliminar leyes. ¿Pero tú crees que los No, al diputados... contrario, van a hacer más leyes. Yo desde acá, sinceramente, conozco a algunos candidatos o precandidatos ahorita y que sé que escuchan, sé que ven este programa, que por lo menos entiendan de que ya somos dos acá en Cholucanas que queremos cambios y no nos vamos a cansar, por lo menos yo no me voy a cansar. No, yo tampoco. De hacerlo. Somos dos, la señora también, 3, que vamos a exigir estos temas. De a poco vamos a conseguir más ciudadanos que se apeguen a esta idea de libertad, porque es una idea de libertad y de libertad plena. Así es. Entonces, miren que son 4 bloques grandotes y muy interesantes para poderlos estudiar. Y solamente para ponerle en análisis, antes de que se acabe el tiempo, 2 puntos importantes. Comunidades campesinas que tienen sus derechos de propiedad, el suelo, sus territorios, ¿no? Para poner un ejemplo más. Hay 2 tesis. Una tesis es la de el señor Garrett Hardin, que en 1968 hablaba de la tragedia de los bienes comunes. Él decía pues de que en territorios donde había gente, por ejemplo, pastizales, y por ejemplo usted, yo, la señora tiene acá su ganado y todos lo llevamos ahí, a ese territorio común donde hay pastizal y se acaba el pasto. O sea, ni usted, ni yo, ni la señora que tenemos estos animales cuidamos de que ese pasto pueda seguir creciendo y sirviendo de alimento para nuestro ganado. Entonces ahí hay una tragedia porque este bien que es común de todos no es utilizado adecuadamente. Igual que nuestros impuestos no es utilizado adecuadamente. Entonces, esta es una tesis que habla justamente de cómo es que se hace inútil trabajar en equipo, ¿no? Y no utilizar adecuadamente estos recursos. Y hay otra tesis, o esta antítesis a la tragedia de los bienes comunes, de la economista y que ganó el premio Nobel en el año 2009, Elinor Ostrom. Ya ella decía pues de que si hay un progreso en el gobierno de los bienes comunes sin intervención estatal, nos dice. O sea, el mismo ejemplo de estas... Sin regulaciones estatales. Exacto, sin regulaciones, sin intervención estatal, sí se puede hacer un gobierno sin intervención,
pero cuidando de ciertas características, ¿no? De que hay un cuidado, ¿no? Que cada uno se responsabilice por cuidar una parte. Entonces, en este tema de la propiedad y la libertad, en estas dos tesis nomás encontramos ahí cómo es que podemos ejercer nuestros derechos, satisfacer necesidades sin la intervención estatal. Se puede hacer. Y eso tendría Porque que... en ese caso sería un contrato privado de esas gentes que utilizan ese bien, ¿no? Exactamente, es una... Sin que intervenga el Estado, sin que intervenga el gobierno. Es un acuerdo entre las partes que viene a ser un contrato, ¿no? Pero en un Estado de Derecho que respete o que haga respetar El contrato. esos acuerdos, Ese acuerdo. en Digamos, Estado de Derecho. ese ejemplo, digamos, la justicia está para que esos tres que han hecho, firmado ese convenio lo respeten. Exactamente. Para eso debería ser la justicia, ¿cierto? Exactamente, para eso es Estado de Derecho, pero ahora hay un Estado de leyes malas, inútiles, que en vez de hacer que esto, que hablamos aquí de que los tres estamos en un territorio determinado, en un contrato, en un acuerdo, lo podamos realizar de la mejor manera, no, porque de repente usted tiene más dinero, más vacas que nosotros dos, entonces va a aprovechar y va a coordinar, como sucede ahora lamentablemente. Entonces, ahí es una preocupación de nosotros que exista este Estado de Derecho, derechos de propiedad, eficacia judicial e integridad gubernamental. Y aquí lo vamos a dejar porque ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, estimado Jesús. Muchísimas gracias y esperamos en el próximo sábado. Estamos ahí para... Estimados televidentes de Veraz TV, continúen con la programación en Maratón de Películas y no se olviden mañana domingo y todos los domingos la transmisión de la misa de la Catedral Sagrada Familia. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. Buenas tardes. Hora y media, ¿no? ¿Está aburrido? No, está bien. A mí me gusta. ¿Qué tal? ¿Te decimos Jesús? Ya, no ha venido el otro Jesús. No sé. No, así te. Ah, no, pero está viejito. ¿Él es? Sí, él es. ¿Él es de ese Washington? ¿Moreno? Sí. Sí, él es, pero cuando estaba. Ya hace buenas películas. Ya está viejito. Hombre en llamas, el libro de los secretos.